Hoy dejamos nuestra casa rodante en la fábrica. ¿Será que solamente para hacerle algunos arreglos? ¿O llegó el momento de cambiarla por una nueva? Estos días en Capital van a estar llenos de familia, recuerdos, paseos y también de dudas. La vimos en foto, nos encantaron y ahora nos van a mostrar en vivo. Y estamos dudando. Vamos a ver si quedamos con la nuestra o cambiamos. Porque mientras nuestra casa queda en la fábrica, nosotros aprovechamos para vivir momentos muy especiales. Y al final tendremos que tomar una decisión. ¿Nos vamos con nuestra casa de siempre o nos animamos a algo distinto? Muy buenos días. Acá, miren qué paisaje distinto tenemos hoy. Hermoso. Hermoso, un quilombo, la Panamericana, toda cortada. Y hoy estamos solitos, miren qué rara esta imagen. La gordita se quedó con mi mamá en la casa de mi hermana. Esto nos va a permitir ir más tranquilos al lugar donde estamos yendo, que como ya les habíamos dicho, estamos yendo a la fábrica de Tati. Y por acá llegamos a la fábrica. Miren, ahí hay otra, igualita a la nuestra, otra pampita. Por el lado de adentro, qué raro es verla tan vacía la casa. Bueno, está un poco desordenada, pero no hay nada. Sacamos todas las cosas. Con la casita en el taller, aprovechamos para compartir en familia. Roma jugando con su primita, mi mamá reencontrándose con ella. Momentos únicos. Pero además de estar en familia, había algo que teníamos pendiente. Volver a recorrer la ciudad donde estudiamos, aunque todavía no nos conocíamos. Roma no conoce mucho de ciudades. Encontró un palo y cree que estamos en el medio del monte y camina con un palo como si estuviésemos en un trekking. Acá estamos aprovechando para turistear un poco por Capital Federal, que hace mucho que no veníamos a caminar por esta zona. Yo vivía por esta zona, no vivía acá en Recoleta, pero estaba todo el día porque cursaba acá en la facultad de la UBA. Tengo muy lindos recuerdos de estar por acá. Los dos estudiamos acá. Yo estudié radiología, me fui ya en el 2012 de acá. Y lo loco es que los dos vivíamos al mismo tiempo y bastante cerca. A pesar de que nos conocíamos de vista, nunca nos cruzamos y nunca nos vimos. Solo nos encontramos unos años después cuando vivíamos ya en Misiones. Y ahora vamos a ir a la Facultad de Derecho porque Roma quería ver la escuela a la que yo iba. La escuelita. ¿Viste, Roma? El frente tiene todo columnas. ¿Qué son las columnas? Esos palos que están así como... Cuando estaba en la facultad te decían que no había que contar las columnas porque era mala suerte. Así que nunca las conté por ahora ya las podés contar. Ahora las puedo contar, ya estoy recibido. Y también otra cábala era siempre entrar por la puerta del costado, que son esas que están allá, y no entrar por la del frente. ¿Por? También no te recibí. Por cábala, ¿no? Así que ya sabes, si no egresaste de la facultad de Derecho es porque entraste por la puerta o porque contaste las columnas. Sí, es eso, no. Todo se basa en la suerte, no es nada de estudio. Obvio. Encima ahora ahí, mirá, subte. Antes no llegaba el subte acá. Che, ¿cuántos años tenés vos? ¿Hace cuánto tiempo te recibiste? Bueno, todo esto no estaba. Era todo de tierra. Esta parte de acá me hace acordar cuando me tiraron los huevos. Que encima no me tiraron solamente huevos, encontraron un cajón de naranjas y me empezaron a tirar naranjas. ¡Qué dolor! Fue horrible. Ahí también era no pasar por la de medio, pasar por las laterales. Ah, no sabés si tenía cábala, ¿no? ¿En serio? Había muchos requisitos. Todos haciendo fila para entrar todos por el mismo lugar. Este lugar era mi preferido para venir a estudiar antes de los exámenes, porque no se escuchaba el ruido, nada. ¿Vos egresaste y ahí te diagnosticaron lo del corazón? Sí, me habían tirado huevo y a las 3 semanas por ahí me diagnosticaron. Mira, esta es una de las partes preferidas mías. Y Roma sigue paseando con su palo. Después de tantos recuerdos y paseos por la ciudad, llegaba el momento de volver a la fábrica. ¿Sería para buscar nuestra casita o elegir otra nueva? Hoy es un día nublado, medio frío, así que vamos a llevarle a los chicos del taller algo para comer rico. ¿Quién quiere comer una media luna? Está dormidita. La tentación estaba ahí, pero la decisión final
los va a sorprender. Nos vinimos al salón de ventas de Itatí para mirar las otras unidades que tienen acá a la venta los chicos y para mostrarles, que ahí les voy a mostrar un poquito, las dos novedades que tiene la marca. Son dos novedades en 4x4 que los chicos querían mostrarnos, la vimos en foto, nos encantaron y ahora nos van a mostrar en vivo. Y estamos dudando, vamos a ver si quedamos con la nuestra o cambiamos. Esta que tengo acá atrás mío es la más chiquita de la familia, la bebé, le dijo Roma. Es súper chiquitita, me da mucha ternura, pero vengan, miren cómo es por adentro. Es ideal para dos personas, por el tamaño que tiene, obviamente. Miren qué amplio el living. Esto se hace cama y es bastante amplia la cama. Y es bien iluminado porque tiene 3 ventanas. Todas las ventanas tienen blackout, veo que tiene mosquitero también. Por acá tenemos la cocinita, que tiene una nafe portátil, como ven por acá. Pero mira el tamaño de la bacha. Un montón de lugar de guardado. Una heladera con congelador de buen tamaño. Por acá tenemos el baño. El inodoro es químico y portátil a la vez. Tiene ducha. Y por acá tenemos una cortinita de baño para evitar que se moje todo. Y atrás tuyo está el calefón. El calefón de 6 litros. En cuanto a calefacción, tiene este tiro balanceado que funciona a gas, que el gas también alimenta lo que es el calefón. Otro dato no menor, que tiene las plantas de aleación y acá va el gas. Acá está la conexión 220, la toma para agua y acá se pone la garrafa de gas. Bueno, la que le sigue a la 240 es la 380. Acá tenemos dos 380. Esta tiene una distribución como para 2 personas y esta una distribución para 4. Ahora le vamos a mostrar cómo se diferencian. Esta 380 tiene paredes de fibra de vidrio y esta tiene paredes de chapa galvanizada. Una característica distintiva de Itatí en estas casas es el techo levadizo, que eso cuando uno va circulando lo puede bajar o cuando lo quiere estacionar en la casa, lo cual permite entrar en garage, inclusive cuando, un dato no menor, cuando uno va en la ruta, esto va a estar con una altura inclusive menor que esa. Fíjense que esto bajo es inclusive más baja que esa, que las 240. Entonces de esa forma pagas un peaje menor, que nosotros nos empezamos a dar cuenta ahora circulando. Esto te da la posibilidad de cuando vos ya te estacionás, te ubicas, levantás y tenés mucha altura para moverte de forma cómoda. Acá ya estamos dentro de la casa y como verán el techo es súper alto. Tiene estas 2 manijas como para bajar y subirlo. Otro beneficio que tiene tener el techo de esta forma es que cuando vas circulando el techo está bajo, así que si tu auto es bajo no te va a estar generando fricción con el aire, entonces el consumo también termina bajando, el consumo de combustible. Que eso también lo estuvimos evaluando en la ruta últimamente. Dato no menor. Esta tiene una distribución para 2 personas. Fíjense que ya la cama es mucho más amplia. Esto también se puede bajar, se apoya sobre esto y se completa con los almohadones y queda una cama enorme. Una king. Sí, pero mira la cantidad de personas que pueden comer acá. Es re grande. Una heladera, tiene acá la trabita. Es una heladera 220. Acá está el tiro balanceado, que es la misma calefacción que trae la 240. Y por acá tenemos la cocina, que tiene también el anafe portátil, la bacha gigante, que es clave cuando vivís en una casa rodante, poder lavar los platos cómodo. Por acá tenemos el baño, que obviamente va a tener el mismo techo que toda la casa, pero miren el tamaño de la ducha. Es la más grande que vi hasta ahora. Y por acá tenemos el otro modelo de la 380, que tiene exactamente las mismas características, solo que cambia la distribución. Acá está la calefacción a tiro balanceado en la puerta. Y por acá van a ver que hay 2 mesas que se hacen cama. Por acá tenemos la mesa de adultos, vamos a decir, y la cama más grande. Esto se baja y se completa para la cama. Y por acá esta mesita para los niños, que también se hace cama. Y por acá arriba se apoya como una especie de catre para hacer la 4ª cama, para que duerman 4 personas. Tenemos el bañito, que tiene también otra distribución, otro modelo. Bueno, tiene esta forma porque como tiene el techo levadizo, tiene que estar esto como para que apoye después. Entonces es como que si él está escondidita ahí adentro. Sí, estoy escondida acá. Estoy parada normal, es más, sí. Me sobra. Tiene el baño portátil. Y esta ya seguramente ustedes la conocen porque es la Pampa, es la que le sigue a los modelos que les estábamos mostrando recién, que si todavía no vieron nuestro van tour, les voy a dejar el link acá arriba para que vayan a chusmear después de ver este video, nuestro van tour completo con todas las modificaciones que nosotros le hicimos a nuestra casa. Pasa por acá. Miren qué lindos colores que tiene, me encanta. Este verde militar, todo se puede ir cambiando. Nosotros tenemos otro tono de madera, otro tono de tapizado.
pero van a ver que hay unas grandes diferencias con respecto a la nuestra. Primero que nosotros le cambiamos la ladera, le pusimos de este lado y le pusimos una un poquito más grande y ahorramos todo este espacio que está acá para lugar de guardado donde tenemos nuestras ollas y nuestras cosas. Este es otro cambio que le hicimos. Acá venía antes lo que era el tiro balanceado y nosotros lo cambiamos por una caldera gasoil. Así que ese espacio también lo ganamos. Y por este lado, la casa viene con un aire acondicionado portátil que nosotros pusimos acá en la ladera y pusimos el aire acondicionado en el techo. Pero miren todo el lugar de guardado que trae acá. Y te estás olvidando lo más importante. No me estoy olvidando. Obviamente que esto es un lujo. Imagínate lo cómodo que puede ser llegar a tener todo este living. Este espacio que viene acá, eso se desliza hacia acá, se ponen esos almohadones y te queda una cama. Pero bueno, nosotros preferimos tener la cama y que abajo sea todo el lugar de guardado. Estaría muy bueno tenerlo así. Estaría buenísimo. Pero no tendríamos el lugar para guardar. Tendríamos que armar la cama todas las noches, desarmarla. Pero está como que le da mucha amplitud. Priorizamos la comodidad. Esta casa está preparada para 4 personas. 2 dormirían acá y las otras 2 acá. Esta se baja, es igual a nuestra casa. Se baja y acá duermen 2 personas. Esto se puede extender acá para hacer más ancha la cama. Tenés también la cortinita para separar. Está buena, esta es diferente a la nuestra. Es distinta, sí. ¿Por qué? Por la camita de Roma. Sí. Esta no podíamos poner nosotros porque la cama de Roma está acá. Este es otro sistema. También trae mosquitero y cortina. Y blackout. Esta sí se trae una cocina fija y lo que nos estábamos olvidando que hay un modelo intermedio entre la 380 y la Pampa, que es la 460, que justo ahora no hay ninguna unidad disponible como para que les mostremos, que es muy parecida, solo que obviamente es un poquito más grande porque tiene 4,60 metros en total. Es muy parecida a la 380. Esta sería la que estamos ahora, es la Pampa. Es la Pampa. Y acá está la bacha. La mina era re fanática de las bachas y mostraba todas las bachas de las casas. Pero soy yo la que lava los platos, entonces entiendo la necesidad de que sea grande. Esta también es gigante, súper grande. Espacio de guardado, fíjense lo grande que es. El bañito es igual al nuestro, igualito, igualito. Vamos a ver si tenemos luz. Tenemos luz. Siento que estoy en mi casa. Esta tiene una gran diferencia, como verán, tiene la ducha en un box separado con una mampara. No tiene cortina de baño, sino que tiene una mampara que se cierra por completo y queda hermético. Y esto que tenemos acá, atrás mío, es una de las novedades de la marca Tati. Se trata de un camper montado sobre el chasis de una camioneta 4x4, cabina simple. Miren lo que es este hermoso ploteo, es uno de mis preferidos. Me encanta cómo la dejaron a esta camioneta. Esta está montada sobre una Hilux chasis que viene con motor 2.4, pero también tenés la opción de venir con una cabina doble que la cortan y tenés un motor 2.8 con caja automática. Este viene con caja manual. Hola, amor. Una pelota que... Sí, pasó para allá. Bien. De nada. Acá tenemos una baulera donde está la garrafa de gas. Acá hay otra que se puede ver que ahí está la caldera a gasoil, igualita a la nuestra. Y acá están los 2 piquitos para cargar los pulmones de aire de la camioneta. Este es el acceso al baño químico. Bueno, acá le pusieron las rampas. Esto para combustible. Esto está bueno porque tiene la opción de mover este paragolpe. Entonces si entras en zona de ripio lo puedes levantar o bajar después para andar en ruta, que es la posición reglamentaria. Acá tenemos una baulera muy grande. Esta la están terminando todavía. Acá va a ir el calefón. Mirá la amplitud de la baulera, Sí, es enorme. Tiene como la nuestra la ducha exterior. Acá otra baulerita bastante amplia. Bueno, vienen con estas llantas que son reforzadas. 220 para cargar combustible, agua. Vamos a pasar adentro. Acá tiene el botoncito para bajar la escalera eléctrica. Y miren lo que es esto. Una belleza. Acá está el baño, que ahora se lo vamos a mostrar. Esta casa está preparada para 4 personas. 2 van en el habitáculo y 2 van acá. Por eso tiene los cabezales. Y acá están los cinturones, todo homologado. Esto a su vez se baja y se hace una cama para 2 personas. Esto se estira acá, se expande, se complementa con estos almohadones y queda una cama grande. Y por este lado tenemos lo que es la otra cama. Si uno esto lo estira así, de esta forma, lo complementa con esto
Y mira el cacho de cama que le queda. Decir cacho de cama es un término muy misionero, me parece. Y obviamente una de las grandes ventajas que tiene este vehículo en comparación al nuestro es que tenés comunicación directa desde la casa con la cabina. Pero bueno, eso también depende de los gustos de cada uno, de cada cliente. En este caso, levantamos este colchoncito, desplazamos esto para atrás y podemos acceder hacia la cabina. Está bueno porque tenés la conexión, cosa que nosotros no tenemos en la nuestra. Así que si estás en un lugar y te querés mover, pasas adelante y ya está. Quieres hacer un mate y directamente venís acá atrás. Ah, eso también. Venís acá atrás y te haces un mate. Mentira, eso no hay que hacer cuando uno está manejando. Y si quiero volver a cerrar, desplazo por acá y con esta puertita corrediza queda totalmente cerradito. Y aparte se la ve súper amplia, o sea, de acá tenés como una vista panorámica de lo grande que es. Pero una de las cosas más lindas que tiene esta casa, por lo menos que a mí más me gustó, es la salida directa con este techito por acá. O sea, estás durmiendo, abrís el techo y mirás las estrellas desde tu cama, ¿te imaginas? Y lo podés dejar abierto porque tiene mosquitero. Tiene mosquitero, tiene blackout y salís a tu techo. Por acá tenemos la cocina con la heladerita igual de los modelos que vimos anteriormente. Esta nave es igual a la nuestra. Y una vez más, una super bacha en la cocina, gigante. Mucho lugar de guardado. Por este lado tenemos un placarcito para guardar ropa. El baño enorme. Este baño es un poquito más chico que el nuestro porque, como les mostramos del lado de afuera, tiene una baulera grande acá de este lado. No se nota mucho la diferencia. Si no me habían dicho que era más chico, no me iba a dar cuenta. Tiene lo mismo, el box de ducha separado, con su mampara, que hace que sea bien hermético. Ah, mira, este tiene una ventana acá, que no tiene una ventana de este lado, que está bueno, entonces sí, se seca. El nuestro lo tiene por acá la ventanita. Una claraboya ahí para la humedad. Y este es el mismo inodoro que tenemos, o que teníamos, en nuestra casita, que ya van a ver. Está spoileando cosas, Cristian. Por acá tenemos la última opción que queríamos compartir con ustedes. Es la más gigante de la familia Itatí. Miren lo que es esta belleza. Es una Volkswagen Delivery 4x4, es enorme, es realmente un sueño y adentro está impresionante la cantidad de lugar de guardado que tiene, la cantidad de chiches y de cosas que se pueden poner acá adentro, no se puede creer. Tenemos bauleras por todos lados, esta es una de ellas. Acá hay otra baulera también, esta es enorme. Te mando a dormir acá a vos directamente. Esos son los tanques de agua, que debe sumar como 400 litros de agua tranquilamente. Acá tiene toldo, luces exteriores. Acá por la parte de atrás tenemos este soporte que es para llevar una moto, que se baja con este malacate eléctrico que tiene acá. Después de este lado tenés todo bauleras, fíjese que toda la parte de abajo son bauleras. Eso es el acceso al baño químico y termotanque como el nuestro, ese es igualito al nuestro. Lo único parecido al nuestro es eso. Ay, amor, es mi sueño tener uno así. O sea, algún día lo vamos a conseguir. Y ahora vamos a ir a la parte de adentro. Y bienvenidos a el tamaño de esto. Es enorme. No puedo creer lo grande que es. Mira el tamaño que hay acá. Es una mesa gigante. Acá tiene la conexión con la cabina. O sea, también como la Hilux que vimos, que podés pasar directamente de acá. Por acá falta una puertita, como esto le habíamos contado que está en construcción, hay algunos detalles que faltan. Le vamos a hacer poner acá unas... Miren lo que es esta heladera. Todo de marca Dometic. Y el freezer que tiene. Gigante. No, tremenda heladera. Miren lo que es la cocina que tiene acá y el horno abajo. Y acá llegamos a la parte preferida de Sibel. Miren lo que es esta bacha. Tiene no sé cuántas opciones que te tira agua por acá, por acá. Ay, no. Nunca vimos, sí, nos dijeron que acá es para limpiar los vasos, como los bares. Shh, y te limpia. Mucha tecnología tiene esto. Una cosa de locos. Y por acá tenemos el pequeño baño gigante. Miren lo que es este ventanal. O sea, imagínate, te estás bañando acá mirando las montañas, el paisaje. Bueno, ahora mirás ahí la plaza. Por ahora eso, el baño es muy grande, muy cómodo también, el inodoro Dometic con un vanitori enorme y la duchita acá por este lado. La ducha también está fija, tiene su cortinita de baño. Acá también le pusieron una ventana, así que podés ver las estrellas
a la noche. Todo lo que ven arriba del chasis de un camión o de una camioneta es totalmente personalizado según cada cliente. Este cliente, el dueño de este camión, que les voy a spoilear, no somos nosotros, eligió esta distribución, estos colores, estas luces y todos estos electrodomésticos. Después de ver todas estas opciones y sobre todo las últimas dos, que son las 4x4, que nosotros veníamos a sacarnos las dudas, a ver qué tal eran, qué nos parecían, seguimos eligiendo nuestra casita, nuestra pampa, por un montón de cuestiones. La Pampa, que es la versión que nosotros tenemos, es muy versátil. Nos da la opción de desengancharla, dejarla en cualquier lado, no en cualquier lado, pero dejarla en un playón y irnos a recorrer lugares 4x4 que nos encanta a nosotros. Este, por ejemplo, es grande, no podés entrar tampoco en cualquier lugar 4x4. Y la otra, que fue digo otra porque la estoy viendo acá, la que está sobre la Hilux, la camper, nos enamoró. Pero si bien es para 4 personas que estén haciendo un viaje cortito, si están viviendo como nosotros, ya es otro tema. Por eso seguimos eligiendo la Pampa, que es más grande, tiene más espacio de guardado. Así que depende mucho del viaje que quiera hacer cada persona, cada cliente. En nuestro caso, viviendo, elegimos la Pampa. Que ahora vamos a ir a retirarla porque, como ya le habíamos contado en otras oportunidades, dejamos para hacer unas pequeñas reformas, así que ahora enseguida nos vamos para el taller y vamos a ver cómo quedaron esas cositas. Eso sí, nuestra casita no volvió igual y ahora en Junín les mostramos todos los cambios que hicimos. Después de unos días distintos en la ciudad, volvemos a la ruta con nuestra casita renovada y lista para seguir viajando. Qué lindo volver a nuestra casita. Venimos acá. Volvimos a nuestra casita después de dormir 12 días en la casa de mi hermana. Esta criatura está muy acelerada. Tranquila. Bueno. ¿Qué hace? Y finalmente llegamos a Junín, provincia de Buenos Aires. Estamos acá al lado de la laguna de Gómez. Tenemos mucha suerte porque nos dijeron que hace 3 meses esto estaba totalmente seco y ahora está completamente lleno. Es muy lindo. Es hermoso este lugar, todo este predio que tiene, y hay unos juegos para niños, hay varias parrillas, mucho pasto, mucho verde. Y vamos a aprovechar que estamos en este lugar tan lindo para mostrarles las modificaciones que fuimos haciendo en nuestra casa. El cambio más notorio por afuera de la casa es nuestro nuevo loguito. Todo el resto se mantiene tal cual como estaba, pero hace un tiempito ya cambiamos nuestro logo, queríamos hacer algo que represente más el proyecto que estamos llevando a cabo ahora. Entonces diseñamos este loguito, que estamos nosotros tres, nuestra casita y nuestro nuevo eslogan, que es Familia en Ruta, que también lo agregamos por allá arriba. Acá por el lado de la puerta agregamos esta traba, porque antes teníamos una que funcionaba con imán, pero para los días de viento no estaba funcionando bien. Así que ahora directamente queda trabada ahí, no se puede abrir a menos que le toques la palanquita y se destraba para poder cerrar la puerta. Así que ahora ya no tenemos el problema de que se nos cerraba con el viento. Acá tenemos uno de los principales cambios que hicimos, que fue agregar este tanque de 130 litros de aguas limpias para sumar a los 140 litros que ya tenemos en la casa. Así que ahora duplicamos casi la cantidad de agua y tenemos unos 270, 280 litros. No está fijado, sino que con esta cincha lo sostenemos para que no se vaya moviendo. Para sacar el agua y pasarla al tanque, tenemos esta bombita que cuando le saco la tapa, ahora le voy a mostrar, se mete la bomba, esta punta se conecta al encendedor de la camioneta y automáticamente ya empieza a absorber el agua y sacarla. Así que es muy fácil. En esta parada aprovechamos para reorganizarnos, despachamos cosas hacia Posada, cosas que vimos que no usamos en todos estos meses, e hicimos espacio como para que vuelva a entrar la bicicleta, que la habíamos traído en un momento, pero había quedado en lo de mi cuñada por falta de espacio. Así que la gorda está feliz que volvió a tener su bici. Este cambio que les voy a mostrar ahora fue la razón principal por la que decidimos volver. Este cable va conectado al alternador y después, conectando con este, va hacia el Victron, que es el que se encarga de cargar las baterías a través del alternador, o sea, cuando vamos circulando. Lo que sucedía que en este tiempo de viaje nos dimos cuenta de que no estaba cargando eficientemente. Entonces los chicos de Itatí nos recomendaron cambiar este cable de 6 milímetros por uno de 16 milímetros para evitar la caída de tensión. Ahora con este cambio creemos que el cargador va a funcionar más eficientemente y vamos a tener
más energía. Y aprovechando que la casa estaba en el taller, los chicos revisaron la grasa de los rulemanes y un montón de otras cuestiones que nos hacen estar muy tranquilos y muy agradecidos en lo que es la postventa de Itatí, ya que ellos se encargan de un montón de detalles que por ahí nosotros ni siquiera teníamos en cuenta, pero la verdad es que son muy atentos en ese sentido. Pasando al interior de la casita, por acá le agregamos este hermoso espejo para poder vernos el cuerpo completo cuando ingresamos a la casa o si no, desde adentro del baño. Y ya que estamos hablando del baño, otro gran cambio fue nuestro inodoro. Nosotros antes teníamos un inodoro químico que tenía cassette exterior, que uno lo sacaba y lo podía desechar en algún lugar, pero en Argentina tal vez no encontramos tantos lugares habilitados para esto y era como un poco complicado a veces ese sentido. Y nos recomendaron un montón el inodoro seco, así que estamos probándolo todavía, estamos muy contentos. Para el que no conoce, esto es así, tiene una división de lo que es sólido y lo que es líquido. Por adelante lo líquido, por atrás lo sólido. Nosotros acá pusimos el acerrín, que es lo que va en la parte de atrás. Y esto es como un limpiador que le vamos tirando para que no tenga olor, que tiene vinagre y agua. Por acá también cambiamos nuestro sensor de aguas grises y aguas blancas. El que teníamos, si bien era estéticamente un poco más lindo, tenía solo 3 niveles de medida: lleno, vacío y medio. Y la verdad es que nunca sabíamos con precisión cuánta agua teníamos, así que le colocamos este que incluso es un poco más rústico, pero con estos botoncitos te va indicando. Está llena el agua blanca y está vacía el agua gris. Y el otro cambio importante que se hizo acá adentro fue cambiar el sistema, cómo está conectado nuestro Starlink. Lo teníamos a 220, como viene el aparato para una casa común, pero decidimos ponerlo a 12 volts mediante este aparatito para no tener que tener prendido el inversor cada vez que queremos conectar la antena. Entonces, les voy a dejar en la descripción del video donde se puede adquirir esto. Directamente se cambia todo el dispositivo. Este es el que viene con la antena de Starlink. Tiene exactamente la misma conexión que va arriba al plato. Lo que cambia es este transformador y este enchufe que directamente se lo pone por acá y tenés tu antena a 12 volts. Y lo bueno de este sistema es que no tenés que tocar nada de lo que viene originalmente en el kit de Starlink, sino que simplemente se le cambia esto y queda todo original. Y bueno, eso fue todo. Esas son las modificaciones que elegimos hacer a nuestra casita. Comenten ustedes qué fue lo que más les gustó o también qué otras cosas le harían, así tenemos en cuenta para la próxima. ¿O cuál de las casas le gustó más de las que le mostramos? Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Yeah.